Aquí en este ejercicio vamos a medir las tensiones de los nodos y de las resistencias. Tenemos el circuito donde la fuente es de 10 volts pico y 50 MHz. Vamos a colocar el osciloscopio y conectamos a tierra. Hay que recordar que no podemos conectar aquí porque se nos volvería a tierra todo lo demás. Entonces hay que conectar directamente acá. Y para medir el primer nodo, lo conectamos aquí. Y ahora sí podemos simular. Encendemos el osciloscopio y vemos cómo nos manda la señal. Hay que irla ajustando para que se vea de una forma correcta. Y ahí está. Ahora sí la pausamos y la vamos a medir con los cursores. La podemos mover tantito para que se nos ajuste. Y ahora sí con los cursores la medimos la tensión, el voltaje. Ahí está. Y está marcando que son 9.5 volts pico. Y bueno, para comprobar esto, para saber si estamos bien, lo que podemos hacer es ir a desconectar de la fuente de corriente alterna y conectar a una de corriente directa. Aquí le cambiamos que igual sea de 10 volts. Y ahora sí, con un multímetro vamos a medir este nodo. Y de aquí conectamos directamente a tierra. Y ahora vamos a ver cuánto nos da. Vamos a correr la simulación. Y vemos que son 9.4 volts. En el osciloscopio medimos que eran 9.5 y son valores muy cercanos, entonces está bien. Ahora sí, eliminamos este y volvemos a conectar la fuente a corriente, una fuente de corriente alterna. Pero no, este no es el de acá. Aquí está. Y ahora sí, conectamos y vamos a cambiarle el valor otra vez. Eran 10 volts pico y 50 MHz. Listo. Ahora sí, vamos a medir otro nodo. Bueno, vamos a medir cualquier nodo, por ejemplo, este aquí. Y vamos a ver cuánto nos da. Aquí vemos que está corriendo la señal, vamos a modificarla. Y ahí yo creo. La pausamos y con los cursores vamos a moverle. Vemos que son aproximadamente como 4.1 volts pico. Y para comprobar simplemente vamos a pausar esto. Y la volvemos a conectar a una fuente de corriente directa. Y le ponemos que sea de 10 volts. Y con el multímetro vamos a medir este nodo. Estaba aquí y ahora sí lo corremos
y vemos que nos da 4.1, que es exactamente lo que nosotros habíamos dicho, 4.1 volts pico. Y ahí está, medimos correctamente con el osciloscopio y simplemente usamos el multímetro para comprobar esta medida. Ahora vamos a medir algunas resistencias. Volvemos a conectar la de corriente alterna. Y para medir las resistencias hay que acordarnos que no es como en el multímetro, vamos a conectar el canal 1 aquí y el canal 2 lo conectamos acá. No podemos conectar tierra ahí porque tierra siempre debe de ir acá, si no nos volvería todo lo demás tierra. Y ahora sí vamos a medir la resistencia, la tensión. Para esto hay que encender el canal 1, que ya lo tenemos, y el canal 2. Ahí están. Vamos a ajustarlos. Y ahí se ven bien. Y ahí ya están igual. Ahora vamos con la función mat a sacar la diferencia entre estos dos. Ahí está. Hay que hacerlos un poquito más grandes. Ahí está. Y ahora sí la pausamos. Y vamos a quitar estas dos señales para poder medir con los cursores la señal resultante. Así con los cursores vamos a medirla. Y vemos que es de aproximadamente 60 y... no. Como aproximadamente 60 milivolts, más o menos. Como 65 milivolts de pico. Y eso es lo que vale la tensión en la resistencia. Ahora para comprobar esto, lo que vamos a hacer es irnos a... Nuevamente vamos a eliminar esta. Y vamos a agarrar una de corriente directa. Aquí está. Y vamos a cambiarla a 10. Vamos a medir con el multímetro. Y ahora sí, corremos. Y vemos que estamos mal. Muy bien para esto. Ahora hay que... vamos a eliminar esto. Vimos que son 600 milivolts. Bueno, ahora hay que ver qué fue lo que salió mal. Y vamos a corregirlo. Volvemos a conectar. Aquí son 10, 50 megahertz. Listo. Ahora sí volvemos a simular. Encendemos los dos canales. Vamos a irlo ajustando hasta que la señal se nos vea mejor. Ahí está, más o menos. Y la vamos a detener.
Y ahora otra vez con los cursores, ahora sí. Vemos que ahora sí salió. Son 600. Ahí. Y ahí está. Vemos que nos marca 600 milivolts, que es lo que nos había salido con el multímetro. Ahora sí nos marcan que son los 600 milivolts. Y entonces esta ya la tendríamos medida. Ahora nos vamos a otra resistencia. Vamos a medir, por ejemplo, la resistencia 2 o la 3. Vamos a medir esta resistencia. Así. Ahora vamos a ver cómo está. Vemos que prácticamente es igual, 600 milivolts. Ahora vamos a comprobar esto conectando a una fuente de corriente directa. Y con el multímetro vamos a medir estas. Y vemos que sí nos marca 621 milivolts, que es prácticamente lo mismo que teníamos. Bueno, lo vamos a modificar. Que sí nos salió 600 y algo milivolts. Entonces, bueno, vamos a probar con otra resistencia que tenga un valor más alto en tensión. Por ejemplo, la resistencia 2. Ahora sí vamos a conectar a la resistencia 2. Y vamos a observarla. Ahora vamos a detenerla. Y desaparecemos estas señales. Y con los cursores vamos a medir. Vemos que nos da 4.8 volts. Casi 5 volts. Ahí estamos viendo. Y bueno, vamos a comprobar esto rápidamente con el multímetro. Y al comprobarlo, vemos que son 4.956 volts, que es lo mismo que habíamos obtenido con el osciloscopio. Y así es como podemos medir los nodos y las resistencias, la tensión que pasa por ellas. Y es la manera correcta de hacerlo. Y vemos cómo nos van dando los valores, y con el multímetro simplemente comprobamos que los valores fueran los correctos.